los éxitos de los 80. ¿Recuerdas cuando esta canción cambió la década para siempre? ¿O cuando esta otra marcó tu juventud? Los años 80 no fueron una década más, fueron una mezcla de luces de neón, peinados imposibles y canciones que todavía hoy nos sacan una sonrisa cuando suenan de repente. Y aunque el tiempo haya pasado, esas melodías siguen siendo la banda sonora de una época que nunca terminó del todo. Hoy vamos a recorrer, año por año, los grandes hits que definieron los 80 y que marcaron una parte de quienes fuimos. 1980, Call Me de Blondie. Era el inicio de una nueva década. Las luces de neón comenzaban a llenar las calles y el sonido de los sintetizadores marcaba el pulso de un mundo que parecía correr más rápido. Call Me de Blondie fue el primer latido de esta generación, con la voz magnética de Debbie Harry y una guitarra que se sentía como un relámpago entre la lluvia. Era una canción atrevida, directa y casi cinematográfica. No por nada formó parte de American Gigolo, una película que retrataba la elegancia y el desenfreno de aquellos años, un dato que seguro no recordabas. Pronto, Call Me fue número 1 durante 6 semanas seguidas, pero más allá de eso, fue la llamada de una generación que empezaba a vivir sin mirar atrás. Seguro recuerdas ese riff inicial, esa energía que te hacía sentir invencible al volante, con el viento golpeando el rostro y las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Blondie logró mezclar la rebeldía del punk con la sofisticación del pop, y ese equilibrio era justo lo que necesitaba el comienzo de los 80. Detrás de todo este éxito estaba Giorgio Moroder, el genio de los sintetizadores. Él y Blondie crearon una pieza que parecía venir del futuro. Y aunque pasaron más de 4 décadas, basta escuchar esos primeros segundos para volver a sentir el vértigo de aquella época hermosa. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. ¡Sigamos! 1981, Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Un año después, el ritmo se volvió más introspectivo. Las luces de la disco se atenuaron y el aire se llenó de una melancolía elegante. Este fue el escenario perfecto para que Kim Carnes cambiara el año con Bette Davis Eyes, demostrando una voz rasgada que parecía venir desde lo más profundo del alma. Era una canción distinta. No hablaba de fiestas ni de amor adolescente como muchas de aquel entonces. Más bien, era una mirada adulta, nostálgica, cargada de deseo y de misterio. Y curiosamente, la protagonista no era una mujer cualquiera, sino una leyenda del cine, Bette Davis. La canción nació en los 70, pero fue Kim Carnes quien le dio vida definitiva. Su interpretación fue tan poderosa que hasta la propia Bette Davis se comunicó con ella para agradecerle por haberla hecho inmortal ante una nueva generación. Y durante semanas, Bette Davis Eyes se convirtió en ese himno imposible de olvidar. Sonaba en cada radio, en los autos, en las tiendas, en los bares. Fue el tema más exitoso del año y, por si fuera poco, ganó el Grammy a Canción del 81. Aunque hayan pasado los años, cuando suena hoy en día, hay algo en su voz que nos hace detenernos un instante. Es como si nos recordara la época en la que todo era un poco más simple, pero también más sincero. Deja tu like si piensas que la música de los 80s es mejor que la actual. 1982, Physical de Olivia Newton-John. Los 80 ya estaban en pleno vuelo y nadie los encarnó mejor que Olivia Newton-John con Physical. Era la época del fitness, de las vinchas de colores, de los gimnasios que se volvían templos de moda, y ahí estaba Olivia, con su sonrisa luminosa, invitando al mundo a moverse y a insinuar mucho más de lo que decía.
Duró 10 semanas en el número 1 de Billboard, un número que es simplemente una locura. Nadie la pudo detener. Physical fue la canción más vendida de 1982 y también una de las más polémicas. Su tono sugerente hizo que algunas radios la prohibieran, pero eso solo la volvió más deseada por los más jóvenes de aquel entonces. Y es que era el sonido de una nueva libertad, una mezcla de ritmo contagioso y sensualidad contenida. Olivia venía de enamorarnos con la icónica película Grease, y de pronto se transformó en un símbolo de independencia femenina. Las imágenes del videoclip, con cintas en el pelo y cuerpos en movimiento, definieron toda una estética. Era la unión perfecta entre música, imagen y deseo, y mientras las revistas mostraban la nueva moda saludable, Physical se encargaba de recordarnos que la salud también podía tener ritmo, y quizás ser algo atrevida. 1983, Every Breath You Take de The Police. Ese fue el año en que el amor se volvió obsesión. Sting, con su voz suave y su mirada intensa, compuso una canción que muchos confundieron con una balada romántica, pero que en realidad era una historia de vigilancia, de celos, de control. Every Breath You Take parecía un poema de amor, pero era todo lo contrario. Cada respiración, cada movimiento y cada mirada eran seguidos por alguien incapaz de soltar. Y quizá ahí radicaba su poder. Todos, en algún momento, hemos amado con ese exceso, con esa mezcla de deseo y miedo que nos llega a poner los pelos de punta a nosotros mismos. The Police logró un sonido tan limpio y envolvente que la canción se adueñó del aire. Dominó las listas en más de 15 países y su videoclip en blanco y negro y minimalista se convirtió en uno de los íconos de la era MTV. Aquel fue el último gran éxito del grupo antes de separarse. Y de alguna manera, Every Breath You Take quedó como un adiós disfrazado de triunfo. Era el cierre de una etapa y el inicio de la carrera solista de Sting, que seguiría explorando los rincones más profundos del alma humana. ¿Cuál es tu canción favorita de la década de los 80s? Déjala en comentarios. 1984, When Doves Cry de Prince. Para 1984, quizás de los mejores años de la historia de la música, Prince decidió sorprendernos de una manera única e imposible de encasillar. When Doves Cry no se parecía a nada que hubiera sonado antes. No tenía bajo, algo impensado para un hit, y su estructura era completamente libre, era puro instinto y puro arte. Prince lo hacía todo. Escribía, tocaba, producía. Era un genio que mezclaba el pop, el funk, el R&B y el rock con una naturalidad que parecía mágica, y When Doves Cry fue solo una muestra más de su talento, aunque quizás la más grande que hayamos visto. Fue la canción más vendida del año en los Estados Unidos y acompañó el lanzamiento de su película Purple Rain, que también fue un rotundo éxito. En ella hablaba de conflictos familiares, de amor, de deseo y de dolor, pero sobre todo hablaba de vulnerabilidad. Detrás de su imagen provocadora, Prince mostraba a un hombre que también sangraba, que también lloraba. El videoclip, con su atmósfera morada y su danza casi espiritual, marcó a toda una generación. Fue un punto de inflexión. La música pop se volvió arte, y el arte se volvió un espejo de la complejidad humana. 1985, Careless Whisper de Wham. La mitad de los 80 llegó con un sonido distinto. Las luces seguían brillando, pero la mirada empezaba a volverse más nostálgica, más humana. Y ahí apareció Careless Whisper, una de esas canciones que parecen escritas con el alma rota. El
saxofón inicial bastaba para detener cualquier conversación y prestar atención a la melodía. Fue un tema que alcanzó el número 1 en más de 25 países, incluyendo México y casi toda América Latina. Y aunque el tema salió bajo el nombre de Wham!, todos sabíamos que esa voz melancólica pertenecía a George Michael. Quizás lo recuerdes, pero él tenía apenas 21 años cuando la compuso, después de una decepción amorosa. Y quizá por eso, la canción se siente tan auténtica, porque nos narraba una situación en la que todos, al menos una vez, también hemos estado. A mediados de los 80, Careless Whisper se convirtió en la banda sonora de miles de amores imposibles. Sonaba en los autos, en los bailes, en las emisoras nocturnas. Muchos recordarán haberla escuchado en una pista medio vacía, abrazando a alguien que quizá nunca más volvieron a ver. 1986. That's What Friends Are For de Dionne Warwick, Friends. Keep smiling, keep shining. En un mundo que parecía correr cada vez más rápido, esta melodía se sintió como un abrazo. That's What Friends Are For de Dionne Warwick reunió a 3 gigantes, Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight, grandes voces unidas por una sola causa: ayudar a quienes más lo necesitaban, y eso le daba otro matiz a la canción. Era una época en la que la palabra solidaridad sonaba con fuerza. El mundo recién empezaba a comprender la gravedad del VIH, y esta canción nació como un himno de esperanza. Todos los fondos recaudados fueron donados para la lucha contra esa enfermedad, algo que en aquel entonces era un acto de enorme valentía. Cuando la canción comenzó a sonar en la radio, muchos no sabían su trasfondo, pero se sentía que había algo cálido en ella, una ternura que se colaba en la voz de Dionne y en los teclados suaves de Stevie Wonder que nos buscaba dar un mensaje. Pero con el tiempo, se entendió su verdadero mensaje: el valor de la amistad cuando más se necesita. Ganó premios y sonó en todas las radios. Sin embargo, su legado fue mucho más grande que cualquier trofeo. Fue una canción que recordó al mundo que, incluso en los años más frívolos de la música pop, todavía había lugar para la empatía. 1987. Walk Like an Egyptian de The Bangles. ...1987 fue un año brillante. Las calles estaban llenas de otro color, las modas eran extravagantes y el pop vivía una explosión femenina, impulsada, principalmente, gracias a The Bangles, quienes conquistaron el mundo con una canción tan curiosa como irresistible, Walk Like an Egyptian. No muchos lo saben, pero el tema nació casi por accidente. Su autor, Liam Sternberg, la escribió observando a personas moverse torpemente en un ferry, intentando mantener el equilibrio. Le pareció que caminaban como egipcios, y de esa observación casual nació uno de los mayores éxitos del pop ochentero. Con su ritmo contagioso y su tono juguetón, Walk Like an Egyptian se convirtió en un fenómeno cultural. Las chicas imitaban los movimientos de las manos, los programas de televisión hacían parodias, y los videoclips la transformaron en un símbolo de diversión y libertad femenina. Pero detrás de esa alegría también había un aire de independencia. Las Bangles no eran un grupo fabricado por la industria. Ellas componían, tocaban y decidían su destino. Y en una industria dominada por hombres, eso era mucho más valioso que otra cosa. Fue el número 1 del año, y todavía hoy, cuando suena, nos recuerda a aquellos viejos y buenos tiempos. Es la clase de canción que nos recuerda que, aunque el mundo cambie, siempre habrá melodías que nos hagan sentir jóvenes otra vez. Suscríbete al canal si quieres que repasemos otras décadas de la música. 1988. Faith de George Michael. Y una vez más, George Michael vuelve a aparecer en este video, pero ahora ya no era aquel joven de Wham!, sino un artista hecho y derecho, decidido a mostrarse sin máscaras, y lo hizo con Faith, que sonaba como una declaración de su independencia. El videoclip lo decía todo.
La chaqueta de cuero, los jeans ajustados, la barba perfecta, la guitarra al hombro. Era la imagen de un hombre que había tomado el control de su vida y de su arte, y eso era conmovedor. La canción fue el tema más vendido de su álbum homónimo, y lo consolidó como uno de los grandes íconos del pop. Pero más allá del éxito, Faith representaba algo más profundo: la fe en uno mismo, en la propia voz, en la libertad de ser. Mientras el mundo bailaba con sintetizadores y luces de neón, George nos recordaba que la verdadera fuerza estaba en la convicción, que tener fe no era una cuestión religiosa, sino una decisión personal. El ritmo era contagioso, sí, pero detrás de esa base simple se escondía una historia de transformación. George había dejado atrás la imagen del chico bonito para mostrarse como un hombre con alma, talento y propósito. Años después, muchos grandes artistas reconocieron que Faith fue una inspiración. Y es que, cuando una canción nace desde la autenticidad, no envejece, simplemente se vuelve eterna. 1989. Look Away de Chicago. Llegamos al final de este viaje con una canción que cerró la década de una manera lenta, pero perfecta. Una de esas baladas que uno escuchaba mirando por la ventana, viendo pasar los años como si fueran escenas de una película. Look Away de Chicago fue el último gran suspiro romántico de los 80 justo antes de que se apagaran. El grupo ya venía de una larga trayectoria, pero esta canción los llevó de nuevo a la cima. Alcanzó el número 1 en Billboard, cerrando la década con un sonido que combinaba melancolía y elegancia. Curiosamente, fue una de las pocas canciones de Chicago en las que no cantaba Peter Cetera, quien ya había dejado la banda para aquel entonces, y aún así, Look Away conservó ese tono nostálgico que siempre los caracterizó. Su letra hablaba de separaciones, de esos amores que se desvanecen sin querer, pero también de la dignidad de saber soltar, mensajes que fueron sumamente útiles para nosotros en nuestra juventud. Fue un cierre perfecto para una era de grandes melodías y emociones profundas. Los sintetizadores empezaban a dar paso a nuevos estilos, pero Look Away nos recordó que, más allá de las modas, el corazón sigue siendo el mismo. Así terminó la década, con una mirada hacia atrás, con la sensación de que todo había cambiado, pero también con la certeza de que aquella música seguiría viva, acompañándonos en silencio década tras década. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.